Mira el cielo nocturno, parece eterno e inmutable. Las estrellas que un día vieron tus abuelos son las mismas que ves tú el día de hoy, o al menos eso es lo que creíamos. En los últimos años, un grupo de astrónomos comparó fotografías del cielo tomadas en los años 50 con mapas satelitales actuales. Lo que encontraron con ello es aterrador. Cientos de puntos de luz que estaban ahí hace décadas simplemente han dejado de existir. No explotaron, no se movieron, simplemente se esfumaron. El día de hoy en Astronómada investigaremos el misterio de las estrellas desaparecidas a fondo, aquel misterio de los 800 soles que están extraviados. Mi nombre es Goober Holmes y no te separes que ya despegamos. Este fenómeno no es una teoría de conspiración. De hecho, es ciencia pura liderada por el proyecto VASCO, por sus siglas Vanishing and Appearing Sources During a Century of Observations. Este grupo mencionado desarrolla varios proyectos extragalácticos en diferentes rangos del espectro electromagnético, utilizando satélites y telescopios en tierra para estudiar la evolución cosmológica de las galaxias y el origen de la actividad nuclear en galaxias activas. Este grupo, utilizando algoritmos avanzados, compararon más de 600 millones de objetos celestes. El resultado inicial fue de 150.000 anomalías que, tras ser filtradas, nos dejaron con 800 estrellas confirmadas que ya no están. ¿Cómo puede un Sol, una masa de fuego y energía millones de veces más grande que la Tierra, desaparecer sin dejar rastro alguno? Normalmente, cuando una estrella muere, lo hace con un enorme estruendo. Se convierte en una supernova, iluminando su galaxia entera durante semanas antes de colapsar. Pero en cambio estos 800 objetos no dejaron rastro de gas, ni polvo, ni calor residual. Una de las teorías científicas más inquietantes sugiere la existencia de supernovas fallidas, es decir, estrellas tan masivas que colapsan directamente en un agujero negro antes de poder explotar. Literalmente, la estrella se traga a sí misma desde adentro, cerrando la puerta a su propia luz para siempre. Pero la física no siempre lo explica todo. Aquí es donde entramos en el terreno de la inteligencia avanzada. El físico inglés Freeman Dyson propuso que una civilización lo suficientemente poderosa construiría una megaestructura alrededor de su estrella para capturar toda su energía. Si una de estas, denominadas esferas de Dyson, fuera completada, la estrella se volvería invisible para nuestros telescopios ópticos, pero seguiría ahí, oculta tras una cáscara de tecnología alienígena. Estaremos viendo, sin saberlo, la expansión de imperios galácticos que están apagando sus luces para alimentar sus mundos. Por supuesto, la ciencia siempre busca la explicación más simple. Algunos escépticos sugieren que lo que vimos en los años 50 no eran estrellas, sino breves destellos de asteroides o incluso defectos en las placas fotográficas de la época. Sin embargo, el equipo de VASCO ha encontrado casos donde el objeto aparecía en múltiples fotos durante años y luego desapareció. Si no fue un error y no fue una esfera alienígena, nos queda la opción más extraña: fenómenos de lentes gravitacionales transitorios que magnificaron algo lejano por un momento y luego
nos devolvieron a la oscuridad. Viene mejor explicado en la pantalla. Sea cual sea la verdad, el cielo ya no parece tan seguro como antes. Saber que el universo puede borrar mundos enteros sin aviso nos recuerda lo frágiles que somos. Si te apasiona descubrir los secretos que el cosmos nos intenta ocultar, suscríbete a Astronómada en todas sus redes sociales para que no pierdas ninguna actualización sobre ningún tema. Soy tu guía en este viaje, mi nombre es Guber Holmes y nos estaremos viendo hasta el próximo horizonte de sucesos.